bienvenidos nuevamente. En este módulo nosotros vimos todas las alteraciones que se pueden dar en la erupción y cómo poder sortearlas, cómo poder superarlas. Pero, ¿qué pasa biológicamente con todas estas alteraciones? ¿Por qué se producen? Eso es lo que vamos a ver en estos dos pequeños videos que concluyen este tercer módulo. ¿Cómo erupcionan los dientes? Para mirar las alteraciones de la erupción, lo primero que tenemos que mirar es cómo erupcionan los dientes. Entonces, cómo erupcionan los dientes, nos han dado muchas teorías. La primera teoría fue una teoría vascular, en donde se decía que era la pulpa la responsable del movimiento eruptivo de los dientes. Pero rápidamente en 1941 se dieron cuenta que esto no era cierto, porque se removió la pulpa de los dientes y los dientes igual erupcionaron. Después entonces se dijo, no, es debido al crecimiento radicular, la raíz va creciendo y entonces el diente erupciona. Pero nos dimos cuenta que no, porque hay dientes que erupcionan sin raíz. Entonces después se dijo, bueno, no, es el ligamento periodontal y todas esas fibras del ligamento periodontal lo que producen esa tensión interligamentosa y hacen que el diente erupcione. Pero igual, otros científicos, para desvirtuar esta teoría, retiraron el ligamento periodontal y el diente seguía erupcionando. Entonces se dijo, bueno, entonces debe ser que los dientes son capaces de abrirse camino, un camino de reabsorción, o sea, un camino de erupción, pero ¿cómo se logra ese camino de erupción? Fue hasta cuando Marx y Cahill en 1980 descubrieron que era el folículo dental. Hicieron unos experimentos muy bonitos en donde cogían el folículo dental, quitaban el diente y ponían otros materiales y el folículo dental con esos otros materiales erupcionaba. Mientras que cuando retiraban el folículo dental de los dientes, estos dientes no lograban erupcionar. ¿Y cómo actúa entonces ese folículo dental para producir fallas en la erupción? Pues lo que tenemos que mirar entonces primero es cuáles son esas fallas de erupción para después determinar por qué el folículo dental está actuando en una forma alterada. Entonces, hay una falla de erupción cuando hay factores locales o sistémicos que impiden que el diente erupcione, o cuando hay síndromes, o pueden también ser fallas de erupción no sindrómicas. Por ejemplo, en la falla primaria de la erupción, que se da en dientes temporales o permanentes, donde no hay anquilosis, hay solamente una infraclusión, generalmente afecta los dientes posteriores, produciendo una mordida abierta unilateral. Pero lo más grave para nosotros como ortodoncistas es que esta falla primaria en la erupción no responde a la ortodoncia. Nosotros podemos hacer lo que sea y estos pacientes no responden con nuestra terapia ortodóntica. Tenemos entonces que diferenciarla de la falla de erupción sindrómica, que está asociada a síndromes en donde los permanentes tampoco erupcionan, en donde no hay tampoco anquilosis. En algunos síndromes está asociado a dientes supernumerarios, como por ejemplo en la displasia cleidocraneal. Entonces vamos a mirar un poquitico más cómo podemos hacer ese diagnóstico diferencial de la falla de erupción. Entonces, las alteraciones que nosotros tenemos sistémicas o por factores generales nos pueden producir fallas de erupción. ¿Cuáles son estas? Las deficiencias nutricionales, los trastornos endocrinos, alteraciones genéticas y factores locales, como por ejemplo que se pierde prematuramente un temporal y entonces se cierra el espacio para que erupcione el permanente, o cuando hay un trauma en el diente temporal, o cuando hay quistes, o cuando hay fibromatosis gingival hereditaria o una fisura labiopalatina porque el diente no tiene hueso para erupcionar. En cambio, en la falla primaria de erupción, nosotros tenemos que se puede dar de dos tipos. El tipo 1 afecta todo el segmento unilateral, produciendo una mordida abierta posterior desde el segundo premolar. En cambio, en el tipo 2, nosotros solamente encontramos que el último molar, el segundo molar permanente, no está muy bien erupcionado, hay una infraoclusión. Y dentro de lo que pudimos observar, como ya dijimos, es el folículo dental el responsable de orquestar toda la erupción. Entonces se empezó a ver cuáles genes estaban codificando estas células del folículo dental y pudimos encontrar en familias que la mutación en el gen receptor de la paratormona, de la hormona paratiroidea o paratormona, este gen es responsable
de la mayoría de casos de falla en la erupción. Pero hay otros genes como el RUNX2, el factor formador de colonias, el factor de crecimiento epidermal y la OPG que también han sido asociados a la falla de erupción primaria. Entonces, seguimos. ¿Cómo hacemos entonces nuestro diagnóstico diferencial antes de tener un test genético que nos pueda hablar de esa mutación en el receptor 1 de la hormona paratiroidea? Nosotros entonces primero tenemos que evaluar si hay interferencias mecánicas, ya sea por quistes, por tumores, por dientes, que están impidiendo la erupción, o si tenemos realmente un proceso de anquilosis, o si tenemos síndromes asociados, o si tenemos antecedentes familiares o factores biológicos asociados. ¿Y cuáles son estos factores biológicos? Tenemos algunas enfermedades o algunos trastornos endocrinos que aceleran la erupción dental y otras que la retrasan, que son las que nosotros encontramos en este cuadro. Entonces, la retrasan el hipopituitarismo, la disostosis cleidocranial, el síndrome de Down, la melogénesis imperfecta y la craniosinostosis. Para concluir entonces con este mapa conceptual, igual que en los otros mapas conceptuales, vamos a hablar de la parte más importante. Entonces, sabemos que nuestro folículo dental es el protagonista, que es el encargado de orquestarnos toda la erupción dental. ¿Y cómo lo hace? Mediante las células que están dentro del folículo dental, porque esas células activan ese sistema OPG, RAN ligando para esa remodelación ósea. Y lo activando a la vez hormonas, como la hormona paratiroidea, y activando factores de crecimiento, entre los cuales los más importantes es el factor de crecimiento epidermal y la proteína morfogenética ósea. Todo esto, adicional al factor estimulante colonias, nos produce una activación del sistema OPG, RAN ligando, que es lo que hace que nuestro diente erupcione. Es decir, que si nosotros tenemos las alteraciones de erupción que vimos en los casos clínicos que se presentaron en el módulo 3, es porque tenemos muy probablemente una mutación, generalmente en la hormona, en el receptor de la hormona paratiroidea, y entonces estamos hablando de una falla primaria de erupción, o porque tenemos una mutación en cualquiera de los factores de crecimiento o el factor estimulador de colonias, o en cualquiera de las moléculas que activan la vía OPG RAN ligando. Con esto, entonces, nosotros concluimos esta parte de los mecanismos de erupción y vamos a ver entonces en el próximo video cómo se produce la reabsorción radicular, que como ustedes se dieron cuenta, generalmente acompaña los procesos de alteración de la erupción.